Agradecidos a nuestro Dios Todopoderoso por permitirnos una vez más realizar nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos. Hoy estaremos en el capítulo 6, pero en su tercera parte. Realizamos ya referente a este punto en los hechos seguros para la gracia y mencionando los versículos del 5 al 10, considerando las implicaciones de nuestra muerte y resurrección con Jesús. Es muy importante darnos cuenta exactamente de qué trata esto y qué es lo que significa, para lo cual vamos a leer todos estos versículos y tener muy claro el contexto de la bendita palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 5, dice la palabra: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Y el versículo 10 dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Esta es la bendita palabra de Dios referente a los versículos que hoy serán estudiados. La frase que menciona aquí en la palabra de Dios es plantados juntamente. Esto significa, esto expresa una unión cercana, porque la frase además expresa exactamente el proceso por el cual un injerto es unido con la vida de un árbol. Interesante, y esto lo vamos a considerar para darnos cuenta exactamente de cómo nosotros fuimos injertados en la vid verdadera. La unión es del tipo más cercano y la vida de Cristo fluye hacia Él, según el comentario que realiza Morris. Esto encaja con la imagen de Jesús de permanecer en Él, como está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Más adelante vamos a ver exactamente con relación a esta unión. ¿Qué dice este enunciado? Esta unión es tanto en su muerte como en su resurrección. Dios tiene ambas experiencias para nosotros. Y Pablo expresó una idea similar para su propia vida en Filipenses capítulo 3, los versículos 10 y 11, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, algunos están demasiado listos para ser plantados juntamente en la gloria de la resurrección, pero no están dispuestos a ser plantados juntamente en su muerte. Es muy importante. Nosotros tenemos que darnos cuenta que para la resurrección es necesario ser plantados juntamente en su muerte, en el sacrificio. Ahora, es demasiado fácil para algunos cristianos enfocarse solamente en la vida crucificada y no darse cuenta que es una parte esencial, indispensable de un panorama más amplio.
porque la preparación para la vida de resurrección. Entonces, es muy necesario pasar por la vida la vida crucificada para poder llegar a la vida de resurrección. En esto que nosotros tengamos muy, muy claro. Y declara también que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Aquí nos vamos a dar cuenta exactamente entonces de esto que estamos hablando referente a la vida la vida crucificada o la vida de crucifixión, que significa que la muerte del viejo hombre es un hecho establecido. Por eso mencionábamos hechos seguros para la gracia. Entonces, esto sucedió espiritualmente cuando nos identificamos con la muerte de Jesús en nuestra salvación. Recordemos, no es un hecho aislado o algo que simplemente nosotros tenemos que recordarlo, sino que sea parte de nuestra vida, esa vida crucificada, que como decíamos, esto nos identifica con la muerte de Jesús para nuestra salvación. Continuamos entonces con estos versículos y aquí vamos a ver referente a lo que se menciona en la palabra de Dios y dice referente a lo del viejo hombre. El viejo hombre es el yo que sigue el modelo de Adán. Recordemos, tanto hemos hablado ya en los estudios anteriores de el primer Adán y el segundo Adán. Aquí nosotros estamos hablando del modelo que sigue de Adán, el primer Adán, la parte de nosotros profundamente arraigada en la rebelión contra Dios y sus mandamientos. Aquí nosotros vamos a ver que esa naturaleza pecaminosa se mantiene en nosotros. Pero es por la gracia de Dios, por el poder de Dios, que nosotros hemos sido transformados. Y eso es lo que vamos a ver, ese viejo hombre, cómo cambia. El sistema de ley no es capaz de tratar con el viejo hombre. Aquí pongamos mucha atención. El sistema de ley no es capaz de tratar con el viejo hombre, debido a que solo le puede decir al viejo hombre cuál es el estándar justo de Dios. Por lo tanto, la ley trata de reformar al viejo hombre al hacerle tratar de volver la página. Pero el sistema de gracia, y esto es muy importante, el sistema de gracia entiende que el viejo hombre nunca puede ser reformado. Él debe, ¿qué significa esto? Y es muy importante, y voy a repetir esta parte, pero el sistema de gracia entiende que el viejo hombre nunca puede ser reformado. Él debe morir, y para el creyente, el viejo hombre muere con Jesús en la cruz. Por lo tanto, es importantísimo ver exactamente lo que la palabra de Dios dice y debemos entender esto referente a la muerte del viejo hombre, como se mencionó ya anteriormente. Aquí vamos a ver un comentario de Lenski. Dice: la crucifixión del viejo hombre es algo que Dios hizo en nosotros. Ninguno de nosotros clavó al viejo hombre en la cruz. Jesús lo hizo. Y se nos dice que lo tengamos como si fuera hecho. En nosotros no había nada para ni siquiera enfermar o debilitar a nuestro viejo hombre, mucho menos para matarlo por crucifixión. Dios tuvo que hacer esto. Es importante, necesario darnos cuenta que definitivamente cuando murió el viejo hombre y hoy somos tratados como un
nuevo hombre es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, dado por Dios, para que a través de ese sacrificio nosotros también hayamos sido crucificados y muertos en el viejo hombre. Por lo tanto, más adelante vemos de la forma como se produce este cambio, esta transformación, al morir el viejo hombre y resucitar el nuevo hombre. En lugar del viejo hombre, Dios le da al creyente un nuevo hombre, un yo que es instintivamente obediente y agradable a Dios. Mire esto, lo que debe ser un nuevo hombre. Este aspecto de nuestra persona es aquel que fue resucitado con Cristo y su resurrección. El Nuevo Testamento describe al nuevo hombre para nosotros, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Literalmente dice allí en la carta de Pablo a los Efesios capítulo 4 versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Adicional, dice también, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Aquí vemos igual en Colosenses capítulo 3 versículo 10. Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí vemos una vez más entonces este proceso que es continuo, este proceso que es de día a día. Es algo que nosotros tenemos que vivir, que nosotros tenemos que ponerlo en práctica. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Recordemos lo que dice allá, ¿no es cierto? Que es necesario que el viejo hombre muera. Entonces, para que el cuerpo del pecado sea destruido, Dios utiliza nuestra muerte al viejo hombre, la naturaleza del pecado, para liberarnos del pecado. Acá dice, un hombre muerto ya no puede tener autoridad sobre nosotros. Así que debemos de recordar y tener por hecho que el viejo hombre es crucificado juntamente con él, con nuestro Señor Jesucristo. Los otros dos lugares en el Nuevo Testamento donde se menciona el viejo hombre nos recuerda de considerarle destruido. Recuerde, el viejo hombre tiene que estar destruido, diciéndonos que despojemos del viejo hombre como algo muerto. Y para esto vemos en Efesios capítulo 4, versículo 22, donde dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esto ya no puede vivir en nosotros. Y en Colosenses 3:9 también dice la palabra, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Simplemente lo contamos como muerto. Esto es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Llegaremos entonces hasta esta parte de este estudio bíblico y continuaremos explicando mucho más de estos versículos del 5 al 10 en la próxima semana. Que el Señor bendiga poderosamente.